Muy bien, señoras y señores. De nuevo le doy la bienvenida a la iglesia. Ya aprendimos pues lo que es el asunto del internet. En la pantalla tenemos la lección correspondiente al día de hoy, es la lección número 20, y estamos haciendo el estudio de la creación y el diluvio. Para hacer el asunto de la creación tenemos que ir al primer libro de Génesis, ¿verdad? Y eso es lo que estamos haciendo. Antes, claro está, de todo esto, yo quiero llevarlos a algo que les he dado anteriormente, y es lo siguiente. Les he hecho la comparación de lo que es la ciencia observable y la ciencia histórica. Y eso es algo que es sumamente importante de entender, porque lo que han hecho en las escuelas, como les he dicho, en las universidades, y en la televisión, en todo lo que ustedes pueden ver, es darle gato por liebre a las personas. Dice que la ciencia histórica es lo mismo que la ciencia que es observable. Entonces esta llamada ciencia histórica no puede comprobar absolutamente nada, y por eso les he puesto, y esta es la quinta o sexta vez que se los pongo, porque quiero, y he cambiado un poquito de cosas para que sea aún más fácil de entender. La ciencia observable no es lo mismo que la ciencia histórica. La ciencia observable se puede validar y reproducir. La ciencia histórica no se puede observar, validar o reproducir. Y la ciencia histórica pues no tiene nada que ver con la ciencia observable. La ciencia histórica se basa en un número de teorías, conjeturas, hipótesis, suposiciones, presunciones que no se pueden observar, comprobar científicamente en un laboratorio y no se pueden duplicar. Para creerlas tienes que tener fe. Ese es el punto de contingencia entre la ciencia, supuesta ciencia, y la cristiandad, que dice, no, ustedes creen estas cosas por fe. Bueno, esta ciencia que ellos proponen la tienes que creer por fe. El asunto es a quién vas a creer, al ser humano o a Dios. ¿Okay? Entonces, la ciencia histórica es una religión secular. Es una religión. Y la evolución es parte de esa religión secular. ¿Okay? Entonces, tenemos esa primera parte que les he pensado, y la segunda parte es la evolución. Y en la parte de abajo, fíjense lo que le puse. Coqui es orma. Coqui es orma. ¿Se recuerdan que yo les dije se trocó? ¿Se recuerdan de se trocó? Que se les hace recordar los sellos, las trompetas y las copas del libro de Apocalipsis. Pues aquí tienen otra que es coqui es orma. Coqui es orma. Tienen que pensarla, pues. Coqui en inglés puede ser una persona coqui, ¿verdad? O sea, a lo mejor eso te trae a la memoria y te la hace mover. Pero coqui es orma habla de las primeras 6 partes de lo que es la evolución. Y de nuevo es gato por liebre, porque la última es la que sí creemos nosotros, que ellos le llaman la microevolución. Pero las otras son todas falsas. No se pueden comprobar, son hechas por el ser humano y no tienen manera de ser duplicadas. O sea, ¿qué es lo que cree la persona? O sea, si ustedes pueden decir coqui es orma, coqui es orma, coqui es orma, ¿verdad? Tienen las siglas que te dan la evolución cósmica, química, estelar, orgánica y macroevolución. Co, las primeras 2 letras, qui, ¿verdad? Es y la última es orma. ¿Okay? Entonces veamos esto. La evolución cósmica, que es la primera, es el origen del tiempo, el espacio y la materia. Y según ellos el Big Bang es la teoría de la explosión, que nosotros venimos de la materia, de un puntito de materia que pesa trillones y trillones de libras, que explota y de ahí vienen todas las cosas. O sea que tienes que tener una fe extraordinaria para creer eso. Mucho más grande que la fe que tenemos nosotros para ver el principio, ¿verdad? Segundo, está la evolución química, que es el origen de los elementos mayores partiendo del hidrógeno. O sea que cuando hace esa gran explosión del hidrógeno, salen los otros 236 elementos mayores que existen en la faz de la Tierra. Y después la evolución estelar, que también es una mentira, es el origen de las estrellas o planetas, y nadie ha visto alguna vez una estrella ser formada. ¿Okay? Porque, claro está, aparentemente eso tomó, según ellos mismos, tomó billones y billones y billones de años, pero no tomó tanto tiempo como lo vamos a ver. Y después tenemos la evolución orgánica, o sea que el origen de la vida, nada puede nacer de la materia inerte. Y, claro está, ningún científico tiene idea de cómo eso ocurre. Pero sí les voy a presentar, como les he dicho anteriormente, una persona que se dedica a eso y da una evidencia totalmente contundente. Es un señor judío que es el non plus ultra
en la ciencia. No hay nadie que se le acerque a este señor con lo que él hace en la nanotecnología y en esta ciencia que él ha desarrollado a un nivel extraordinario. Y después de esto tenemos la microevolución, que es la que nosotros conocemos como válida, que existen pues variaciones dentro de los géneros y solamente ese tipo de evolución ha sido observado. O sea que cuando te piden a ti que si tú crees en la evolución, tienes que recordarte de Cauchy Sorma. Cauchy Sorma. Y estás hablando de cósmica, ¿verdad? Y después química, y después estelar, y después orgánica, y finalmente macroevolución. Cauchy Sorma, Cauchy Sorma. Si lo repiten varias veces, se lo van a grabar. Cauchy Sorma, Cauchy Sorma, Cauchy Sorma, y ahí salen esas palabras para que tú puedas hablar con una persona, porque es difícil pues recordarse todo eso. Pero si tienes las siglas que te hacen recordar, entonces sí puedes comenzar a hablar de la persona para que se le quite de los ojos la venda que tiene. Todo eso es por medio de la fe. Lo primero que tienes que tener una fe extraordinaria. No se puede comprobar científicamente. Pues bien, ya habiendo visto esto, pues nos damos cuenta con esta primera versículo que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Esto nos hace saber que la característica singular de Dios que lo separa de todos los dioses humanos es su obra de creación. Es esa obra de creación ex nihilo, o sea, de la nada, que el evento definidor de toda la historia que revela quién es Dios, y esto va más allá de cualquier cosa que distingue a Dios de todas las otras cosas en la historia. Este es el punto focal del enfoque que va en contra de la cristiandad y es propiciado por las Naciones Unidas. Con estos, ellos tienen diferentes grupos de personas, tanques pensantes les llaman eso, que se han dirigido a la Biblia y saben que si ellos desmienten esto de Génesis 1.1 y el libro de Génesis, pues desmienten toda la Biblia, porque resulta que el que creó todas las cosas es el mismo Jesucristo que nos salvó. ¿Okay? O sea que ese es el ataque. Entonces eso es lo que vamos a ver, vamos a indagar esto, pero profundamente, con mucho detalle. Entonces, por eso es que, mire, siendo Él el Creador, ese es el motivo por el cual los ángeles lo alaban al Señor. Y por eso es que dice en Apocalipsis 4.11, que es el último libro, ¿verdad? Estamos en el primer libro, el último libro: digno eres, Señor Dios nuestro, de recibir la gloria, el honor y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. ¿Okay? Y está hablando de Dios, y ese Dios que está hablando aquí es el Hijo. ¿Okay? Claro que el Padre está involucrado y también el Espíritu Santo, pero es el Hijo el que hace el acto de la creación. Entonces, a medida que llegamos al final de la Biblia, podemos ver que aún en el libro de Apocalipsis hay un énfasis en la creación. Entonces, no puedes desprender, sobre todo el día de hoy, el Evangelio de la creación, porque eso causa problemas en la mente de los jóvenes que han sido inculcados de que tienen 2, 3 años, que le están hablando de los dinosaurios que tienen 20 millones de años o 20 millones de años, que es una locura. ¿Okay? Entonces el asunto de Génesis y de los orígenes es tan importante que si comienzas a cambiarlos o a sacarlos de su lugar, vas a destruir entonces la soteriología, que es la doctrina de la salvación. Y como vamos a ver, pues la evolución en realidad es un ataque sutil, pero sumamente dañino en contra de la verdad de la cruz y en contra de la necesidad de tener un Salvador que vaya a la cruz para morir por el hombre. Y eso es lo que han hecho ellos, y por eso hay tanto suicidio entre los jóvenes, y por eso hay tantos jóvenes que no saben ni si van ni vienen. Porque si tú eres el producto de la evolución, entonces pues, ¿de qué sirve? Pues que hagas lo que hagas, pase lo que pase, todo va a ser como tiene que ser. Pero si tienes un norte que te lo da la Biblia, entonces tú vas a ver las cosas de una manera completamente diferente. Entonces, de nuevo, pues le pongo aquí: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y como les dije la semana pasada, la raíz cal, Q-A-L, ¿verdad? Del verbo bará, es el verbo que es utilizado casi 50 veces en el Antiguo Testamento, y cada vez que es utilizado con la raíz cal, solo Dios es el sujeto. Nadie más utiliza ese verbo cuando se encuentra en la raíz cal, sino Dios, y es crear de la nada. Es el único que puede crear de la nada. Él es el sujeto. El hombre nunca puede bará o crear de la nada. Esta es una palabra pues que enfatiza la creación divina, y se ha dicho que inherentemente el verbo bará entraña la idea de una creación ex nihilo. Sí, tiene ese concepto, pero va más allá. Esas son palabras que salen del latín, ¿verdad? Cuando se hizo la Biblia pues no había latín, pero la palabra ex nihilo, que quiere decir de la nada. Como les expliqué al concluir la clase anterior, un segundo antes de Génesis 1.1 no existía nada excepto Dios.
y los ángeles que ya había creado. Dios creó a los ángeles de la nada y creó a los cielos y la tierra de la nada. La palabra bará es utilizada en Isaías capítulo 43, 1. Entonces vamos a ver esto. Yo les quiero dar este trasfondo primero que todo para que estemos en la misma página. Mas ahora, dice el Señor, mas ahora así dice el Señor tu creador, oh Jacob, el que te formó, oh Israel. No temas porque yo te he redimido, te he llamado por tu nombre, mío eres tú. No solamente te formó, sino que te redimió. ¿Se dan cuenta? O sea, y ese formó es creó. La palabra ahí es bará, el verbo bará. Dios está hablando a la nación de Israel, llamándolos Jacob, y la palabra formó aquí que se encuentra es bará, y esta es la traducción de la Biblia de las Américas. Pero si ustedes van a la traducción que tiene la Reina Valera lo pone como creó. ¿Se dan cuenta? La palabra bará. Pero ahora, así ha dicho Jehová, el que te creó, oh Jacob. O sea que ya vemos que Dios crea a Jacob, Abraham, Isaac y Jacob y las 12 tribus, ¿verdad? Ya vimos ese asunto, estuvimos hablando de eso ayer, pero la creación viene de la mano de Dios. Él crea a ese pueblo específicamente y Él es el creador de todas las cosas. La palabra de Dios nos dice, por medio de Él y para Él, fueron creados todas las cosas, ya sean visibles e invisibles. O sea, nos está dando el recuento de que Dios es el que crea todas las cosas que existen y la segunda persona de la Trinidad es la que los crea. O sea, Jesucristo antes de su encarnación es el que crea. Le dice, o sea, no temas porque yo te he redimido. Fíjate, te he redimido, también está la palabra de redención que estuvimos estudiando ayer precisamente con ese término que tiene que ver con la economía. Y te he llamado por tu nombre, tú eres mío. Ahora nosotros estamos en Abraham a través de la fe. O sea, que ¿de quién somos nosotros? Del Señor. Nosotros le pertenecemos a Él. Él nos compró con su sangre, somos de Él y Él es el que a nosotros nos cuida, Él es el que a nosotros nos alimenta, Él es el que nos da a todos nosotros. Él es el que nos enseña a amarlo a Él, porque Él nos amó primero a nosotros. Entonces, haciéndole pues el recuento de la palabra bará, de crear de la nada, aquí la pregunta que nos hacemos es, ¿fue Israel creado de la nada? Y la respuesta es no, ellos fueron creados de materiales que ya existían. O sea, Abraham vino a través del proceso normal de la procreación. O sea que la razón por la cual podemos decir de la nada no se debe a que el significado central de bará es de la nada, aunque sí conlleva esa connotación, sino porque simplemente enfatiza la singularidad y la creación de algo por mandato divino. ¿Okay? Ahora, lo que ven es que va a enfatizar simplemente la singularidad de Dios. Y otros pasajes en el contexto de Génesis clarifican esto, de que sale de la nada. Por ejemplo, en Hebreos 11:3, también les pongo esta porción, dice, porque por la fe comprendemos que el universo fue constituido, o sea, no había nada y se constituyó, ¿verdad? Por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Yo creo que hacemos una pequeña pauta y nos demos cuenta de que esta poderosa palabra de Dios que hace de las cosas de la nada es la que nosotros estamos atesorando. La palabra invisible de Dios. Tiene todo el poder del mundo, señoras y señores. Mientras más palabra de Dios, más poder tiene, más capacidad para ver las cosas de la manera que Él quiera. Y más amor. El amor es la parte esencial y primordial de nuestro conocimiento con el Señor. ¿Okay? El fruto del Espíritu es amor. Paz, paciencia, benignidad, mansedumbre, todas esas cosas. Pero el amor es el principal. O sea que esto es una creación ex nihilo. Este asunto del universo, y también tenemos el hecho de que en Génesis 1:1 Dios creó los cielos y la tierra, y eso nos indica que no había nada antes de que Él los creara. Y como les he dicho, Él crea el espacio sideral, donde están las estrellas y todas las constelaciones, etcétera, los huecos negros que le llaman hoy en día, y los planetas. Ese es el espacio, pero ese espacio estaba vacío. Ahí no había nada sino la tierra. Entonces hace la tierra y el espacio vacío. Eso es lo que hizo el Señor en el primero, el 1:1. Entonces, de eso nos indica que no había nada antes de que Él lo creara. Ahora, en el hebreo existen otras 3 palabras a las cuales les debemos prestar atención cuando hablamos acerca de la creación. La primera es bará, así como suena, B-A-R-A. Y la segunda palabra es asá, con una H, así como suena en el español, asá, A-S-A-H, asá. Y esa se encuentra en Génesis 1:26, que
Se las pongo aquí en la pantalla. En Génesis 1:26 nos dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y tenga dominio sobre los peces del mar y las aves del cielo, el ganado y toda la tierra, y sobre todo animal que se desplaza sobre la tierra. Entonces, aquí vemos que primero Él está diciendo, hagamos al hombre a nuestra imagen. Este es Dios hablando, y está hablando en el plural. O sea que está hablando de 3 personas. Claro, no dice cuántas personas aquí, pero después, posteriormente, con la revelación divina, nos damos cuenta que son 3 personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El Padre es el que se encarga de hacer el plano, la planificación. El Hijo es el que la ejecuta y el Espíritu Santo es la que renueva y la que lo explica. Entonces todos tienen, entre ellos, se han diseñado un sistema que ellos utilizan para que nosotros tengamos la revelación divina que Él quiere que nosotros tengamos. Entonces, la palabra hagamos es asá. Se las pongo aquí en la pantalla, porque a veces pues uno lo dice, pero no lo podemos... caray. Asá, en el hebreo. Asá. Esta es la segunda palabra que tenemos. La primera palabra fue bará. Bará y asá. Entonces, esta palabra que ven aquí es traducida normalmente hacer, manufacturar y a veces crear. Y es un término genérico pues para indicar la acción de hacer, moldear, crear algo. Y en algunos pasajes es utilizada como sinónimo de bará. O sea, puede utilizarse como sinónimo, no hay problema, pero el asunto que quiero darles a entender es que cuando es utilizada como un sinónimo de bará, es que la palabra bará es más técnica y define el significado de asá. O sea, bará define el significado de asá, no de la otra manera. Pero hay muchos eruditos que quieren destruir el significado de bará proponiendo y partiendo de asá. O sea, que ellos lo quieren hacer al revés. Y diciendo que es una palabra general, que no creas que bará es una gran cosa, ¿verdad? Que es utilizada paralelamente con asá en otros pasajes, o sea que no es una gran cosa. No es lo que estás diciendo que solamente es utilizada por Dios. Pero no, lo técnico de la palabra bará restringe el significado más amplio de asá. O sea que bará está hablando de una cosa específica y asá está hablando de una cosa generalizada. Pero este es el meollo de todas las cosas. Entonces, aquí vemos que hay otra palabra con significados más amplios o generalizados. O sea que asá es la palabra más amplia y generalizada que bará. O sea, es utilizada para crear. Y después en el versículo 27 tenemos de nuevo a bará. Y bará lo vemos en este versículo, en el que le sigue. Pues creó bará, creó Dios al hombre y a su imagen, a la imagen de Dios los creó, hombre y mujer los creó. O sea que tanto el hombre como la mujer tienen la imagen de Dios. Y eso indica que el hombre fue creado singularmente por Dios. ¿Okay? Singularmente por Dios. Ahora, el ser humano utiliza esa contextura genética que está originalmente en Adán. Cuando él crea a los ángeles, no hay el mismo, le podemos decir, el mismo lugar, el mismo tazón, si le podemos decir de esa manera, de genes. No, Dios crea a los ángeles que no tienen el mismo tazón. Ellos vienen cada uno individualmente hecho por la mano de Dios. O sea, no comparten los genes porque no tienen genes. Eso lo hace Dios para el ser humano nada más. Pero Él hace a cada ángel de su propia mano como Él quiere. Los ángeles tienen diferentes apariencias porque no vienen como el ser humano, pues con estos genes que designan, pues es algo impresionante lo que hace Dios, porque ¿cómo hace Dios para que una persona nazca y se desarrolle y tenga las piernas que son del mismo tamaño o casi del mismo tamaño, que tengan pies y que tengan los dedos de los pies, y que tengan brazos y que crezcan los brazos y que tengan los dedos, aunque sea muy alto, muy pequeño por proporciones? Tú sabes que es una persona porque viene del mismo contexto genético, ¿verdad? Ahora los ángeles no, los ángeles tienen diferentes formas, lo tienen los ángeles. Él los hace como Él quiere y todos son para su gloria. Entonces, ¿y quién los hizo? Nuestro Señor Jesucristo los hizo. ¿Okay? Él es el que los hizo a los ángeles. Entonces, dice el versículo 1:27, creó bará pues Dios al hombre a su imagen, a la imagen de Dios creó al hombre y mujer. Y esto indica que el hombre fue creado entonces singularmente. Y después vemos en Génesis 2:7 que dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, sopló en su nariz el aliento de la vida y el hombre llegó a ser un ser viviente.
Entonces aquí tenemos que ese es el mecanismo de la creación. Aquí vemos entonces la palabra utilizada es yatzer. Esa es la tercera palabra y es yatzer, que tiene que ver con la creación. 3, yatzer. Yatzer. Tercera palabra de la creación, utilizada en Génesis para darnos a nosotros el recuento de lo que está haciendo. Entonces, pero estas son traducidas en el español como crear. O sea que si vemos el español, otro idioma similar como por ejemplo el inglés o en el portugués, es la misma palabra, es crear, pero no es crear. A veces la ponen como formar, pero la palabra tiene un significado específico. Es utilizada en el hebreo para crear y esta conlleva la idea de formar, amoldar o elaborar. O sea, manufacturar. Manufacturar es la idea principal. Y esa es la palabra que utilizaría un alfarero para moldear un vaso de barro. Entonces, o de arcilla o de greda, como le quieran llamar. Se llama en diferentes países de una forma diferente. Me parece que en Argentina le llaman greda. En España le llaman arcilla y nosotros le llamamos barro, ¿verdad? Pero bueno, de todas maneras, o sea que es particularmente apropiada para la construcción en la formación del cuerpo físico del hombre, ¿okay? Porque nosotros somos hechos pues del arcilla o del barro, como dice la palabra. Entonces, y después de eso sopló en su nariz el aliento de vida y el hombre llegó a ser un ser viviente. Pues bien, la vida biológica entonces es yatzer. Cuando hablamos del cuerpo humano, sin el alma, solamente el cuerpo humano es yatzer. Ese es el que se forma dentro de la matriz de la mujer. Cuando la mujer queda en estado, se va formando la casa, ¿verdad? La casa donde va a residir la persona. La verdadera persona es el alma, tú no la puedes ver, pero esa persona tiene una residencia y la residencia es el cuerpo humano que está siendo creado dentro de la mujer. Cuando sale el bebé y es viable, hoy en día pues con la ciencia que ha avanzado tanto, un feto puede llegar a ser viable a los 6 meses, 7 meses, porque lo sacan, lo meten en una incubadora y lo alimentan y está vivo, o sea que es viable. ¿Okay? O sea que esa persona, Dios le puede imputar la vida, ¿okay? Por la tecnología que ha avanzado. El hombre está descubriendo una cantidad de cosas que para las épocas antiguas eran, wow, eso, ¿cómo es posible? Precisamente Cito estaba hablando ayer que estaba leyendo algo acerca de que tú hoy en día puedes ir y puedes manipular los genes para salir que eres un bebé con los ojos azules, de 6 pies, o sea, con diferentes pues, características. Y ellos ya pueden llegar al genoma y pueden hacer pues que se quiten ciertas características y otra característica tome precedencia. Y también dice que se puede eliminar cierta propensidad, por ejemplo, hacia el cáncer o hacia alguna propensidad que tenga el ser humano para la obesidad o cualquiera de esas cosas, ¿verdad? Todavía pues no se ha llegado hasta ese punto, pero sí están haciéndolo, están llegando con la nanotecnología, todo es posible el día de hoy. Y lo que ha hecho el hombre es pues a través de estos grandes microscopios atómicos, pues ellos pueden profundizar enormemente a cosas diminutas para ver cómo es que Dios las hizo, cómo es que Dios las crea de una forma diminuta para que crezcan, se reproduzcan y logren tener, por ejemplo, un organismo. Yo les he comentado anteriormente, por ejemplo, que las células del corazón comienzan, pues son células que hacen el corazón y lo forman el corazón. Y si tú pones 2 células del corazón o 3 células en diferentes lugares, esta está pim, pim, pum, pim, pum, pim, pum, pum, pim, pum, pim, pum, y las unes y comienzan pim, pum, pim, pum. Al unirse, se coordinan. ¿Okay? O sea que es algo muy interesante. Dios hace las cosas que el hombre pues está descubriéndolas y las va a descubrir, pero yo creo que Dios solamente va a dejar que el hombre descubra hasta cierto punto y después ya con la maldad que eso propone, pues va a decir hasta aquí llegamos y no va a seguir permitiéndole al hombre que tenga ese desarrollo, porque lo está siendo utilizado por Satanás para la destrucción de la raza humana. Pues bien, entonces la vida biológica es el verbo yacer y la vida del alma es bará. ¿Okay? Bará hecho a la imagen y semejanza. Entonces fíjense ustedes que cuando Dios dice que nosotros fuimos hechos a la imagen y semejanza de Dios, nosotros fuimos bará a la imagen y semejanza de Dios, hablando del alma, no del cuerpo. El cuerpo fue yacer, viene del barro, viene de la arcilla y es formado. Entonces la cuarta palabra es baná. Esa es la palabra que a los hombres le fascina. Porque resulta que esta palabra, baná, es un verbo singular que se utiliza solamente para la mujer. El cuerpo de la mujer. El hombre fue yacer, ¿verdad? Pero la mujer es baná. Es construida
de tal manera que al hombre, pues, verdaderamente que al hombre le atrae tanto, lo enloquece, pues con lo que hace, con esas curvas que le pone a la mujer y esa manera de diseñarla, entonces tiene un atractivo espectacular, ¿okay? Y eso sin hablar del alma, solamente externamente, pues por lo que él hace. Entonces, claro está que las mujeres hoy en día, pues después de cierto tiempo quieren recrear el asunto y por eso viene la cirugía plástica, ¿okay? Para recrear esa belleza que fue lograda pues internamente por el Señor. Pero bueno, eso no importa, esa es la casa de la señora. ¿Okay? Esa es la mujer. Hay personas que tienen problemas con el asunto de la cirugía plástica, pero es un asunto privado. Es tu casa, tu alma reside en tu casa y si tú quieres mejorar tu casa y ponerla bonita, asunto tuyo. Ahora tienes que medir también qué puede pasar posteriormente, porque hay operaciones, yo conozco personas que se han hecho operaciones en el busto y después eso, pues la tecnología no era tan avanzada y ahora tienen problemas porque tienen derrames, leak, ¿cómo le dicen leak? Fugas, tiene fugas y tienen que quitársela, bueno, puede causar una serie de problemas, pero eso también está avanzando, o sea que es asunto privado, ¿okay? Es su casa, tú haz lo que quieras con tu casa, ¿sí me explico? Así, o sea, tú también vives en una casa y la casa no la tienes toda destruida, ¿verdad? Tu casa la cuidas, la pones bonita, le pones la adornas, le haces esto, le haces aquello. Pues bien, entonces, aquí vemos entonces que esta palabra baná significa edificar, Dios edifica a la mujer y cuando Él la edifica de una forma especial. Ahora, entonces, estas son las 4 palabras que tienen que ver con la creación. Bará es crear de la nada, azar es moldear, ¿verdad? Yacer es la construcción del cuerpo del hombre y baná la construcción del cuerpo de la mujer. Entonces, ahora vamos a ver algunas cosas que salen de esto, pues. Nos vamos a hacer unas preguntas muy interesantes acerca de la creación. Porque ese es el tema, la creación y el diluvio. Entonces, no es Génesis, estas preguntas salen a relucir y nosotros las queremos contestar antes de salir allá afuera. No es Génesis un mito compatible con otras leyendas mitológicas. Eso es una parte candente de personas que han estudiado y te pueden proponer eso, y tú como no sabes nada de la mitología y no sabes nada de eso, pues te quedas, bueno, yo no sé si será o no será lo único que No, ahora tú puedes tener información para responderles a esta persona. Ese es el primero. El segundo, puede haber millones de años entre Génesis 1 y 2, y no pudiera ser esto el marco de tiempo de la geología histórica. Cuando ustedes oigan cualquier tipo de ciencia que tenga la palabra histórica añadida, es que las personas no lo pueden comprobar. Es una fe, es una religión, ¿okay? Pero la ciencia histórica, que de paso no le dicen a las personas que es ciencia histórica o es geología histórica, simplemente le dicen geología. La geología es una ciencia que es comprobable, ¿okay? Tú puedes ir y tú puedes comprobar lo que estás viendo, pero la geología histórica no puede porque ya pasa el tiempo, es demasiado tiempo que ha transcurrido, ¿verdad? Y con ese tiempo que ha transcurrido no pueden saber las cosas. Entonces, básicamente, pues, puede encajar dentro de esto todas las edades de los dinosaurios y básicamente tomar todo el proceso de la evolución y básicamente tirarlos o verterlos en Génesis 1.1 y 1.2, porque sí hay una brecha entre Génesis 1.1 y Génesis 1 y 2. Ahora, ¿qué tamaño de tiempo? ¿Cuántos millones de años, como dicen ellos, pueden existir? Eso lo vamos a ver. Y tercero, ¿qué tan largos son los días? ¿Son días de 24 horas? Entonces debemos entenderlos como días de 24 horas, porque esos es otro de los argumentos que ponen. Yo les comenté un argumento que hizo, bueno, él hizo el primer día, hizo una cosa, pero después de eso pasaron millones y millones de años y después el segundo día hizo otra cosa. ¿Okay? ¿Sí me explico? O sea que siempre están tratando de ver las cosas de otra manera mística o de una manera que tiene que ver pues con la imaginación humana. Ahora, para poder responder la primera pregunta, debemos mirar otra de las leyendas que han sido populares. Y eso es lo que quiero hacer en estos momentos. Una de las más conocidas fue descubierta entre los años 1848 y 1876. Y se trata de la historia de la creación cananea, que se encuentra pues dentro del contexto de la tierra de Israel. Y cuando hablo de esto, pues estamos hablando de que esto se remonta a 200 años antes de Job. Job escribe, es el primer escrito en el tiempo cronológico, ¿verdad? Pero esto se remonta más atrás. Y se trata de la historia de esta creación cananea que se encuentra dentro del contexto de la tierra de Israel, claro está.
Se encontró en la biblioteca del rey Asurbanipal, el último rey de Asiria, con sede en Nínive, en lo que se conoce hoy en día como Irak. Ustedes han visto que Irak está, fue al que el presidente, ¿cuál fue el presidente que le mandó? Sí, Irak, sí, Saddam Hussein, sí, Bush, correcto. Entonces, esa es la zona donde están los ríos de Mesopotamia, pues ahí está el Eufrates. De todas maneras, se le conoce como Irak, y la biblioteca data a los años 668 a 630 antes de Cristo. O sea que estamos remontándonos a un tiempo pasado, muy antes, pues, aún antes de la deportación babilónica del Reino del Sur. Porque pues 100 años antes fue entre la primera deportación en los años 720 del Reino del Norte y 500 del Reino del Sur. En medio de esto está esta biblioteca de los años de Asurbanipal. Entonces, el máximo experto de este documento fue el doctor Alexander Heidel, así se llama, y de esa manera describe la historia. Entonces aquí les voy a poner la historia porque yo creo que ustedes, aunque tengan un conocimiento de esto, porque estas son las cosas que se proponen. Es la fuente, este manuscrito es la fuente principal de nuestro conocimiento de la cosmogonía de Mesopotamia. Mesopotamia es los dos ríos, ¿verdad? Aún así, no es primordialmente una historia de la creación. Su objetivo primordial es de ofrecer razones cosmogónicas, para el adelanto de Marduk. Y este Marduk, de la posición del dios principal de Babilonia, a ser la cabeza de todo el panteón de Babilonia. O sea que era un asunto político. ¿Okay? Este rey quería ser el rey principal. Entonces él va a poner a su dios como el dios principal para derrocar a los otros dioses. ¿Okay? Entonces estamos viendo las cosas como son. Y aquí vemos quién era Marduk. Este era el famoso Marduk. Marduk y su dragón, pues es un sello cilíndrico encontrado en Babilonia. Y cuando esta ciudad se convirtió en el centro político de los estados unificados del valle de Eufrates, ahí está Eufrates, los ríos, ¿verdad? En los tiempos de Hammurabi, en el siglo XVIII a.C., se levantó como cabeza del panteón de los dioses babilónicos. Entonces, estas personas, yo les he comentado a ustedes de que el pueblo, estos son, vamos a decir mejor, los pueblos paganos, siempre ven a los dioses como quién es el dios más poderoso. Este dios derroca a este dios, entonces este es el dios que manda más, etcétera. Así lo veía. Y por eso el recuento del éxodo de Egipto era tan importante, porque aquí el dios de los hebreos había derrotado a los dioses del panteón de Egipto, que era la potencia mundial de la época. Entonces pues, le tenían un temor a los hebreos cuando venían, porque ya ellos sabían lo que habían hecho pues allá en contra de los egipcios, ¿verdad? Y ese es el punto de vista que ellos tenían. Y aquí lo pueden ver claramente, que ellos tenían este tipo de pensamiento y según él, para subir al lugar de preponderancia y de poder, él hace que Marduk sea el dios primordial. Ahora, yo lo que quiero enseñarles aquí, porque yo les hablé de la cosmogonía, que son palabras nuevas para nosotros, yo se las he dicho anteriormente, pero bueno, refrescar la memoria, es la ciencia o sistema que trata del origen y la evolución del universo. Y cada religión tiene una cosmogonía, porque ¿de dónde partes? ¿De dónde partes para decirme que tu Dios es el Dios? ¿Te das cuenta? Tienes que ponerte algo, tienes que decirte algo, pero nadie puede hacer lo que dice la Biblia porque solamente Dios es el que estaba ahí, el que sabe todas las cosas. Pues bien, en otras palabras, en realidad es una jugada política, lo que ustedes ven ahí. Es un golpe de Estado en contra de un Dios secundario. Y Marduk, que es el dios de Babilonia, va a tomar la posición primordial sobre todos los dioses. Y eso simplemente es una justificación para la ascendencia babilónica, la cual existió, la existencia babilónica. Esta historia tiene un tono épico. Ustedes han visto programas épicos que hoy en día los hacen a través de la computadora, donde el héroe, ¿verdad? El paladín es el que hace actos heroicos supernaturales para lograr salvar a un pueblo o alguna entidad. Okay, eso es épico, pues. Entonces, aquí vemos que cuando encuentras algo que tiene proporciones épicas, siempre nos conduce a sus orígenes. Y decir orígenes es lo mismo que decir metafísica. Ya ustedes saben lo que es la metafísica, yo se los he puesto muchas veces en el pizarrón y tiene que ver con lo que está más allá de lo que se ve. O sea, ¿cuáles son los orígenes de esta religión? ¿Qué es lo que la trae? ¿Qué es la que la hace surgir? Entonces,
aquí vemos que nos conduce a sus orígenes, y los orígenes y los inicios siempre son integrados hasta cierto grado dentro de esas religiones. Entonces es fácil llegar a desenmascarar una religión simplemente llevando a los orígenes de la religión. Y aquí vemos los orígenes de este dios Marduk, que es un dios humano que es hecho pues para... Y también tenemos que tener en mente cómo era la vida en esa época. La vida en esa época era durísima, ¿ok? Cuando se unían poderes, ellos podían delegar autoridad y la gente se tenía que someter, punto. Si no te sometían, si hacías lo que ellos hacían, te iban muy mal, pues podías morir, más que todo utilizaban mucho lo que nosotros conocemos como la tortura, ¿ok? Tenían métodos de tortura impresionantes que la gente se sometía porque se sometía. ¿Okay? No tenían a Dios porque era todo pagano, entonces ellos se daban a los líderes. Lo mismo sucedía en las sociedades aztecas en México. ¿Qué pasaba? ¿Por qué inmolaban a todas esas personas? Cientos de miles de personas fueron inmoladas arriba de estas pirámides en México. ¿Por qué estaban allá arriba? ¿Y por qué lo hacían? Porque el pueblo venía y veía eso. ¿Ok? ¿Me dan cuenta? Entonces, si tú ves eso, el poder que tiene esa gente, tú... inmediatamente al piso, lo que usted me diga, Señor. O sea, entra una humildad impuesta, una humildad no genuina, sino impuesta por el terror que tienen. Entonces, claro está, pues todo eso es algo interesantísimo. Ahora, en el inicio, el cielo y la tierra no habían sido nombrados. Simplemente estaba la presencia del agua. Este es el recuento, pues, de Marduk y de este sistema babilónico. Es muy similar al recuento de la Biblia, pero fíjense la diferencia que existe. En el inicio el cielo y la tierra no habían sido nombrados, simplemente estaba la presencia del agua, según el recuento histórico de los orígenes de ellos. ¿Okay? El mar caótico fue personificado. Ahí estaba la presencia del agua y tres deidades, el uso del cielo y la tierra sin forma y en caos. Muy parecido al recuento bíblico, ¿verdad? Tres dioses. ¡Wow! Satanás estaba ahí, señoras y señores. Ahí estaba Lucifer, él estaba viendo todo el asunto. Recuérdense que los ángeles se regocijaron cuando Dios hizo todas las cosas. Entonces, de alguna forma u otra, él transmite a estas religiones paganas cierto tipo de información. No la tienen toda, pero la tienen. Entonces, todo comienza con el caos, según ellos, pero hay algo adicional que ahí se encuentra. Ya la materia y el caos estaban presentes ahí, y la violencia estaba ahí, donde uno de los dioses es cortado a la mitad. Fíjense en esto. ¿Okay? Fíjense que viene cuando... Si pueden cortar un dios a la mitad, ¿no pueden cortar un ser humano en cuatro? O sea que de ahí está viniendo ya el temor infundido por este tipo de actividad. Bien, entonces la mitad de este dios llega a ser los cielos y la otra mitad llega a ser la tierra, cuando lo cortaron por la mitad. Y fíjense en el paralelismo dentro de la revolución moderna. ¿Okay? Comienza con la materia existente, con la evolución moderna, perdón. Comienza pues con la materia existente, el Big Bang, la teoría del Big Bang. Imagínense un puntito hecho con un lápiz, con la punta de un lápiz de plomo. Ese puntito pesa trillones y trillones y quintillones de libras. Es tan denso y tan fuerte que cuando explota hace el universo entero. O sea, tienes que tener mucha fe para creer eso, pero eso es lo que ellos proponen. Entonces, comienza con la materia existente y nosotros no sabemos de dónde vino. Claro está. Está en un estado caótico, para comenzar, y de la materia, es esa materia que todas las cosas son creadas y de alguna manera el orden es establecido. Bueno, ustedes ven que, por ejemplo, este sistema de las Naciones Unidas, con su sistema pagano, yo les enseñé la ciudad de Actanas, ¿verdad? Satanás, tiene el nombre de Satanás, pero está Actanas. Me parece que es Actanas. Astana, sí. Si ustedes quieren, yo se los pongo en la pantalla para que ustedes... Es una ciudad que está en la parte por arriba, cerca de Babilonia, al lado de acá de Babilonia, que es una ciudad completa, y ahí tienen el Phoenix. Tienen todos los edificios están hechos con el paganismo en mente, con los dioses paganos. Pero es una ciudad súper moderna, ¿ok? Y ahí está el Fénix, que es el que ellos pretenden levantar del caos. Lo que están haciendo es destruyendo a todas las naciones a través de los sistemas que están implementando.
Ya esto lo estamos viendo, pero es paulatino. ¿Okay? ¿Y cómo lo hacen? Destruyendo la metafísica, destruyendo los orígenes. Ellos te quitan la historia del país, te quitan lo que es la palabra de Dios y comienzan a enseñarles a las personas otras cosas para devasarlos. Eso destruye la ciudad. La ideología del género destruye la entidad, la institución divina número 2. Ellos tratan de destruir todas las 4 instituciones. El libre albedrío por medio de las drogas, por medio de la permisibilidad. ¿Okay? El segundo es el matrimonio, todo el mundo contra todo el mundo. ¿Cuál es el problema? ¿Quién dijo que era así? ¿Verdad? Si tú quieres hacerlo de esta manera, ¿por qué no lo vas a hacer de esta manera? O sea que ellos se pegan a la debilidad del ser humano, como el león rugiente, ¿verdad? Se va por la parte débil y por ahí es que se devora primero al más débil. Y la familia ahora está siendo destruida de una velocidad tremenda. Nosotros lo estamos viendo en los Estados Unidos, pero eso está pasando en otros países. Y cuarto, la institución nacional. O sea que ellos quieren destruir todas esas instituciones para que de las cenizas se levante el Fénix, que es el pájaro que sale de las cenizas, para de nuevo construir igualito que lo que estamos viendo en Acadia. Pues estamos viendo aquí que estas personas, como lo estamos observando, de Nínive pues, y de Asiria, con este Asurbanipal, que era el rey principal, propone esta religión hace tantos años, pero ahora la han perfeccionado. Como ustedes pueden. Entonces el paganismo tiene todos estos conceptos que estaban vigentes hace 1800 años antes de Cristo y mucho antes de eso también, ¿okay? Porque el diluvio ocurre en el año 2348. Entonces después de que salen del diluvio vienen y se asientan las naciones y al asentarse estas naciones todo es paganismo, todo es paganismo, todo es paganismo, excepto por eso es que Dios llama al pueblo de Israel. ¿Okay? Después de que ellos hacen esta pirámide, o sigurate, era un sigurate que era la primera edificio de las Naciones Unidas sin Dios, que era la Torre de Babel, ¿verdad? Entonces es que llama Dios al pueblo judío para que sea su representante, porque el mundo entero se había paganizado. Entonces necesitaba un grupo de personas que recibieran la palabra de Dios, pero para llevarlos ahí los tuvo que depurar. ¿Cómo los depuró? En el desierto. ¿Okay? A toda esa gente, todo ese millón de personas que murió porque no creían en Jehová, no tenían la alianza del corazón con el Señor. Que de paso es lo que nos pide a nosotros, la alianza del corazón con Dios. Hay otra palabra que habla de la alianza del corazón con Dios. ¿Cuál es esa palabra? Amor. Amor. Eso es todo. Dios quiere que tú lo ames a Él. Esta alianza de tu corazón. Tienes el amor por Dios, tienes todo. Porque ahora vas a hacer las cosas por amor. Y por amor todo se puede. El amor todo lo puede. O sea que eso es así es. Entonces, todo esto es interesantísimo para nosotros porque todas estas religiones emanan primero salen de Samiramis, salen desde las épocas de Nimrod, Barkus, salen desde esa época. Entonces, tenemos algo que es sumamente interesante porque es lo mismo que existe el día de hoy. Pues bien, ahora fíjense en la diferencia que existe entre esto y la simpleza de Génesis 1.1. Pero acabo de ver que se nos acabó el tiempo. En la segunda clase lo vamos a hacer. Les voy a explicar esto y les voy a dar más información con mucho detalle para que ustedes queden firmemente arraigados pues, en este asunto. Vamos por la primera parte. ¿Okay? Vamos a ver las otras 3 partes y van a quedar. Yo pues digo que no se les va a quedar todo porque estamos hablando de recuentos históricos, etcétera, pero en el trasfondo de sus mentes sí van a tener la información. ¿Okay? Y poco a poco eso va tejiéndose en nuestra mente y va a ser un fuerte baluarte pues, en nuestro corazón para hacer defensa del Evangelio. ¿Okay? Especialmente cuando se habla de este sistema que está siendo utilizado por las Naciones Unidas en los colegios de la evolución. ¿Okay? Entonces, con eso terminamos y después vamos a seguir este interesante tema. Amadísimo Padre, te damos las gracias por el privilegio que nos has dado de escuchar tu poderosa palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir creciendo y para conocer todas estas cosas que han ocurrido en la antigüedad y que ahora nosotros tenemos el privilegio de poderlas entender por medio de tu poderosa palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete con todas estas cosas y que todo en nosotros sea para la gloria y la honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén.